Somos Azonacop. Todos somos responsables. Muy buenos días y gracias a la doctora Diximar por la presentación. Me siento de verdad y como en casa, bien contenta. Creo que retorné a los espacios que son propios, encontré mi equipo tarde, que lo conocí cuando no teníamos ganas, jóvenes en la lucha por los derechos de las niñas y adolescentes, igual que a la compañera Lili, luchadora, también tuvimos que avanzar y bueno, aún estamos aquí en la lucha por un mundo mejor para los niños y niñas, sobre todo en estos tiempos de tantos desafíos para el sistema rector nacional de protección por las circunstancias que vive Venezuela. De verdad, agradecida de corazón con el equipo de Azonacop, con todas y todos ustedes que están haciendo un gran esfuerzo en cada uno de los espacios municipales, que luchan todos los días para que cada niño y cada niña tenga una medida de protección que apuntale a restituir los derechos, que apuntale a unas condiciones mejores de vida, que apueste a que todas y todos podamos tener la posibilidad de vivir en un mundo sin violencia, porque es la primera tarea que tenemos todas y todas, de avanzar en un mundo sin violencia desde nuestras casas. Y hoy me toca a mí también el desafío de ubicarme en el contexto migratorio y todas y todos estamos en contextos migratorios. Bueno, nos tocó irnos, tal vez a algunos les tocó irse y volverse a venir, pero ese ir y venir o irse y no venir implica estar en contextos migratorios. Ese que los consejos de protección tienen que recibir niños y niñas separados, niños y niñas no acompañados, implica estar en contextos migratorios, porque algunas veces sentimos que es un concepto así muy complejo. Doctora Lely, me contenta verla aquí, pero ciertamente de eso se trata. De que podamos nosotros desafiar la realidad mundial que por demás a Venezuela no las agudizó la pandemia y que estamos ante circunstancias muy complejas. O sea que para los consejeros y las consejeras, que no son igual que el consejero de derecho, sino que son el consejero que garantiza y restituye de manera inmediata, debe haber un nivel de mayor profundidad en el tema de los contextos migratorios y todo eso que tiene que ver y que le llamamos movilidad humana, ¿no? Entonces, bueno, voy a iniciar la presentación ubicándonos un poco en algunos conceptos que son básicos. Y me disculpan jueces y fiscales que puedan estar aquí, pero me ubiqué desde una presentación muy, vamos a llamarlo así, sencilla, que todas y todos la podamos conocer y manejar de manera que se nos facilite más el manejo y se nos prenda el gusano del interés de la investigación, porque querer saber más de eso, de cómo abordar niños migrantes en Venezuela. ¿Cómo será eso de niños migrantes en Venezuela? ¿Hay? ¿Será que hay? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos un niño migrante en Venezuela? Sí. Yo debo decirles que esto nos ha hecho aprender. Desde el año 2015, me voy a retomar el tiempo, empezaron a migrar algunas personas, ¿verdad? Desde el año 2015. En el 2016 salieron otro poquito. En el 2017, otro poquito. Y en el 2018 se incrementó, 2017-2018 se incrementó la migración en Venezuela. O sea que nosotras y nosotros estamos en un país emisor de migrantes, expulsor de migrantes, pero no porque queremos, sino por unas circunstancias que han sido dadas, unas condiciones políticas, unas condiciones económicas, unas condiciones sociales, y que no podemos dejar de visibilizarla, que hay, por eso es que una
una circunstancia compleja para las Naciones Unidas, nosotros no estamos en guerra, en una guerra normal, ¿verdad? O sea, que dentro de los protocolos humanitarios, nosotros no formamos parte de las cuatro formas de los protocolos humanitarios, no. Estamos ante alguna, lo que le llaman ellos, unas situaciones de emergencia complejas, que son diferentes a estar en guerra, a estar en desastre, aunque otros especialistas dicen que estamos en desastre, pero nosotros consideramos que estamos en una emergencia compleja, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, fíjense, la movilidad humana, según la OIM, que es la Organización Internacional de Migración, nos indica que es un proceso complejo. ¿Qué es complejo? Es difícil de tratar, es difícil de identificar causas, es difícil de tener una sola orientación para atender la situación. O sea, que requiere acciones múltiples, diferentes y diversas, como diría Edgar Morin. Lo que es complejo necesita intervenciones diferentes. Vale decir que el sistema de protección, en el Consejo de Protección, puede tener medidas diferenciadas, esas que le llaman medidas innominadas. Las recuerdo como si estuviera en el sistema, bueno, estoy hoy otra vez en el sistema de protección. Las medidas innominadas me dan la posibilidad de actuar desde las realidades y las necesidades de niñas y niños para poder atender una situación compleja, ¿no? Entonces, volvamos a la primera. Entonces, fíjense, voy a ir a avanzar porque nos vamos a gastar en el día. Motivados de diversas razones, voluntarias o forzadas, en el caso de Venezuela son forzadas. No olvidemos que las medidas que dictaron contra nuestro país no las buscamos, son forzadas, no las impusieron. Eso no lo podemos dejar de olvidar. Por otra parte, que se realizan con intencionalidad, hubo una intencionalidad política internacional de llevarnos allí, que generó toda una situación de crisis económica, que mermó las capacidades humanas y las ha mermado. Estamos en resistencia, por eso la doctora Lidia hablaba de la resiliencia, porque estamos en resistencia. Entonces, fíjense, intencionalizadas de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos. Yo me muevo, llego a Perú, pero las condiciones de Perú también están complejas. Y paso a Chile, y están complejas y busco otra opción. O sea, estoy del desplazamiento en desplazamiento. ¿Quiénes son los más vulnerables? Niños y las niñas. Sobre todo las niñas, y ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, incluso para desarrollar una movilidad circular, porque a lo mejor paso por aquí y me devuelvo, y lo hemos visto ahorita en este último año, Perú, Chile, y me devuelvo y llego a Colombia y veo cómo es que me voy a Panamá para asumir otras opciones que creemos que son opciones, porque si algo no tenemos en este momento es propuesta de migración segura, y para allá vamos a ir, por eso estamos todas y todos hoy aquí. Entonces, bien, implica que el cruce de los límites y la división geográfica, vamos y venimos y podemos estar en manera circular. Eso es lo que llaman la movilidad humana, que tiene grandes impactos en el desarrollo biopsicosocial, como dijo la doctora Lili Hassan. Entonces, seguimos y nos ubicamos entonces que tenemos unos contextos en materia de infancia, ubicarme en materia de infancia, pero sin dejar que tenemos, hay unos principios básicos que tienen que ver con el contexto humanitario y con el protocolo de refugiados, que es la principal paraguas que tenemos, que estamos todos invitados a revisarlo y escudriñarlo para ver qué es lo que nos plantea y cómo podemos atender. Entonces tenemos la Convención de los Derechos del Niño, pero también tenemos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esas dos convenciones hoy son
complementarias. Son complementarias. Un consejo de protección debe basarse por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De no hacerlo, nuestras decisiones pueden tener un sesgo. ¿Un sesgo de qué? Un sesgo de género. Muy bien, un sesgo de género. Entonces, importante. El protocolo facultativo para la Convención sobre los Derechos de Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la sexualización de niños generada por la normativa. Las normativas nacionales de ley, y así vamos a encontrar de la ley orgánica en el caso de Venezuela. Pero tenemos en la actualidad una observación general del Comité de los Derechos del Niño sobre todos los tratos a los menores no acompañados y separados. También nos refería la doctora Lili en su intervención y nos decía de los niños no acompañados, pero también tenemos niños separados. Eso algunas veces cuesta entender, ¿verdad que sí? ¿Cómo es eso, niños no separados, niños no acompañados? Eso algunas veces cuesta entender. Observaciones generales del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores en materia de derechos humanos y de los niños y niñas en contextos de migración, porque cada uno de ellos necesita tener atenciones diferenciadas. Eso es claro. Un niño migrante hay un concepto que ya lo vamos a ver. Pasamos a la otra. También tenemos observaciones en el trato de menores no acompañados y separados de su familia de origen. Pasamos a la otra. Tenemos en el contexto las observaciones del Comité de Protección que citan los elementos, cuáles son los elementos que se deben trabajar para tratar de actualizar, porque hay protocolos que son del 50, otros del 40 y de. Entonces son protocolos que hay que actualizar y el Comité de los Derechos del Niño ha atinado en su trabajo y se ha actualizado inclusive con decisiones del año de 2017 cuando la migración ha estado, porque no solamente, debo de decir, el tema de la movilidad humana no es solamente de Venezuela. Si se han dado cuenta, también en Europa hay una gran movilización humana, que no solamente ni es de Rusia ni es de Ucrania que tienen guerra, sino que también están los países árabes. Entonces, la movilidad humana, por eso es que es un tema complejo, porque no solamente es de América, porque no solamente son los venezolanos los que están migrando. Entonces, fíjense que nos plantea ahí y nos cita lo de las políticas amplias interinstitucionales en las autoridades encargadas del bienestar y de los programas. Y le dejé ahí y de los proyectos. Porque una cosa es programa y otra cosa es proyecto. Entonces, qué bueno que aquí está un representante de IDENA, que es nuestro compañero Dani. De verdad es que me siento bien contenta que esté ahí como autoridad, porque es de esta lucha, de la lucha desde hace 20 años por los niños y las niñas. O sea, no es de ayer, es un compromiso de vida y eso es sumamente importante, ¿no? Entonces me alegra quedarme en este equipo porque sé que Darwin va a llevar esto, va a ser vocero de lo que hoy se está dando aquí, porque no es solamente para el Estado Lara, sino para el resto del país que está en la misma situación. Entonces, los recursos suficientes, incluidos los presupuestos para asegurar la efectividad de las políticas, programas y proyectos. Una capacitación continua de los funcionarios. Si nuestros operadores del sistema, tanto administrativo como judicial, no se actualizan, evidentemente se hace difícil la toma de decisiones más acertada a las situaciones que se están presentando en materia de infancia. Entonces, de allí que se haya hecho una adecuación, ¿no? Y que no es nuevo. Agregamos entonces nosotros el derecho al retorno y a la reunificación, que en términos del derecho, que es uno de los derechos que más se violenta, que es el derecho a la familia cuando los niños están en situación de migración. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo para Venezuela, que tiene su constitución, lo que significa la familia. No tiene la familia nuclear, nosotros no vemos en el concepto constitucional la familia nuclear, vemos la familia extendida. Dice que es una asociación
que es una asociación. Al ponerlo en una asociación, le da a usted una noción diferente de lo que es la familia, de lo que implica el fortalecimiento familiar. Entonces, fíjense, en la última que está aquí se destaca el número 13, incluida una norma para abordar las necesidades de la protección de la infancia de manera específica. ¿Por qué de manera específica? Ya lo decía, no puedo decir igual para una niña que igual para un niño. No puedo decir igual para una niña de 15 años. ¿Es niña o no es niña de 15 años? Según nuestra ley, es adolescente. Y para la convención, es niña. Y si estamos en situación migratoria, ¿qué aplica? Excelente. Excelente. Miren, yo soy maestra también. Entonces, van a observar en este comportamiento. Entonces, fíjense que tenemos que los conceptos se aplican y se ubican de acuerdo a un contexto y un territorio. ¿Cierto? Entonces, niña es una niña. Un adolescente, nosotros diríamos adolescente de 17 años, un niño de 17 años, cuando está en inmigración. Avancemos a la hora. Eso no me gusta decirlo, pero aquí no toca de otro, porque estamos más o menos distantes. Fíjense, principios definidos en la primera observación número 6, entonces tenemos allí los sistemas generales de protección infantil en los planos nacionales y locales. ¿De quiénes están hablando? Los planos nacionales y locales. Están hablando del sistema de protección que tenemos aquí, ¿no? Clarito. Deben incorporar en sus programas la situación de todo nivel de edad y contextos migratorios. ¿Nosotros hemos hecho algunas precisiones en esto? No, ¿verdad? Hasta ahorita, algunos. En Azonaco tiene la experiencia ahorita, y lo señalaba la doctora Lidis, del programa de localización, de reunificación y localización familiar, que son niños que son repatriados por circunstancias, ¿no? Entonces, estamos como que empinidos, pero nosotros necesitamos un protocolo de migración para niñas y niños. O sea, en el caso de Venezuela, ¿puedo creer? ¿O estoy equivocado? Lo necesitamos, es urgente. Es urgente, no lo tenemos. A lo mejor hay que abogar por eso. Eso debe colocarse en nuestro discurso, la necesidad de un protocolo. ¿En qué? En el discurso de todos los operadores y operadoras de la infancia. Que se han tratado ante todo como niños. Son niños. Demuéstrenme que no tienen los 18. Tiene que ser por vía biométrica si no tiene documentación. Pero tiene que ser demostrado. Todos son, fíjense, para el contexto internacional, todos son niñas y niños. Para nosotros son niños y adolescentes. Las obligaciones se aplican dentro de las fronteras del Estado, también con respecto a niñas y niños que quedan sometidos a la jurisdicción de tratar y penetrar otro territorio. O sea, tenemos como franjas. Se aplica aquí en esta franja. Tenemos que respetar el territorio nacional, pero hay un paraguas internacional de derecho que protege. Claro, yo cada vez que leo en materia migratoria o en materia internacional, recuerdo mucho de la cortina. Algunos de ustedes a lo mejor la han leído. De la cortina hablaba sobre los ciudadanos del mundo, pero eso todavía no es posible, es imposible, ¿no? Los ciudadanos del mundo. De la cortina es una autora defensora de los derechos humanos. Entonces, fíjense, encontramos que para Venezuela, quería que nos ubicáramos, son aquellos países que cumplen los roles emisores de sectores o en tránsito. Perú es casi que un país en tránsito. Venezuela es un país emisor. Nadie le eso. Y tenemos países, evidentemente, de destino. Países de destino. Pero que en este momento los países de destino pueden ser en un momento de casi todos transitos de tránsito. El estándar de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, que he venido trabajando hasta ahorita, dice que los estados emisores, ya decíamos que es Venezuela, ¿verdad? Un estado emisor, tenga presente que los niños pueden quedar desamparados, como lo indicaba la doctora Lee en los datos que pudo dar inicialmente, en situaciones que ameritan y tomen las medidas
de que se encuentren dentro de su posibilidad. Por eso entonces la adecuación de las políticas, la adecuación de las medidas, la adecuación de los proyectos, porque a lo mejor vamos a necesitar unos proyectos por una temporalidad. Seguramente el que está desarrollando Sonacom muy pertinentemente sobre reunificación y localización familiar va a tener una temporalidad, no va a ser un programa, es un proyecto. Además estamos ganados para que todo pueda cambiar y pueda mejorar, los niños puedan estar con su familia. Aquellos que no tienen planeado migrar, aquellos que no tienen planeado migrar, merecen especial atención por parte del Estado. Estamos hablando de lo que se queda. Pero que aun cuando están aquí, porque a lo mejor a alguien se le fue un primo, se le fue un tío, se le fue una abuela, se le fue, sí, algunos de la familia tenemos algún familiar que se fue, ¿sí? Levante la mano aquel que no se le dio ningún familiar. Bueno, con la mano baja, y que todos hemos experimentado la situación de migración y de desplazamiento y de movilidad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense, no solo por su condición de niño y la vulnerabilidad que ello implica, sino especialmente al verse privados de quien deberían cuidar. Por eso hablaba del concepto de familia constitucional que tiene Venezuela, que lo que hizo fue recoger la modalidad familiar que históricamente había trabajado. La doctora y yo tuvimos la oportunidad en el año 1999 de acercarnos a la constituyente exactamente para presentar una propuesta en materia de familia, donde se nos recogió así un poquito, pero se recogió. Entonces, fíjense la importancia de poder trabajar sobre la visión de familia que tenemos, pero también la que tenemos desde el punto de vista legal, la que nos da las bases de nuestra Constitución, para poder atender. Decimos que tenemos familias extendidas, sí, hay que brindar mucho acompañamiento, porque tenemos muchos niños que están separados, o sea, no están con su familia, y ustedes lo saben mejor que yo, porque les ha tocado vivir las decisiones para niños que están siendo acompañados de tías, ¿verdad? De abuelas, hasta de bisabuelas, jóvenes, por supuesto. Entonces, estos elementos que están aquí nos están apuntalando es que hay que fortalecer la familia, sobre todo la familia extendida. Se incrementa la vulnerabilidad, se incrementa en contextos migratorios. Los niños de por sí los vemos como vulnerables, ¿verdad? A pesar de que tienen grandes potencialidades, porque las niñas y los niños tienen mucha potencialidad, mucha energía, pero son muy vulnerables. Cualquiera, inclusive por omisión, puede ser daño. Por omisión, usted le da una mala respuesta a un niño. Una mala respuesta puede generar y ocasionar daños. Y algunas veces no lo observamos, pero puede generar daño. Una cosa tan sencilla como esa. Entonces, imagínense si en una situación de vulnerabilidad donde un niño va con su familia, imagínenlo en los que se van en las peores condiciones, que son aquellos que se van de mochileros, ¿no? O veámoslo en aquellos que se van en transporte y que pagan el transporte, pero que aún no llevan la documentación. O imagínenlo en aquellos que van a encontrarse una familia que los va a albergar, pero que luego no lo pudieron atender. Siempre, en cualquier circunstancia de migración, los niños y niñas van a estar en situación de vulnerabilidad. Siempre. Entonces, fíjense, la vulnerabilidad, según el Grupo País, nos dice que cada persona es un concepto que maneja Naciones Unidas, específicamente el Fondo de Naciones Unidas UNICEF, en la situación país. ¿Qué es la situación país? En el tema humanitario. El equipo país humanitario ha construido un enfoque desde Venezuela y en ese sentido, además apegándose a los conceptos internacionales, la vulnerabilidad es específica de cada persona. Imagínense ustedes cómo no lo colocan. O sea que hay que tener un ojo agudo
y un oído muy amplio para poder identificar cuáles son las necesidades que puede tener una niña y un niño y poder ir conociendo. La identificación es sumamente importante. Entonces, en lo que respecta a la protección de la niña y adolescencia, la vulnerabilidad se refiere a las características individuales, familiares, comunitarias y sociales que reducen su capacidad. O sea, la vulnerabilidad no es igual a los derechos vulnerables, ¿verdad? O a los derechos violentados. El derecho está ahí, está tácito, me lo vulnerable. La vulnerabilidad sí que ando con ella en el entorno, de lo cual se debe proteger, sí. Entonces, las niñas y niños adolescentes y su familia se encuentran entre poblaciones vulnerables cuando están en movilización humana. Se evidencia que el contexto fronterizo en un incremento sustantivo de la movilidad humana, donde están fluctuando. Los niños y niñas están fluctuando. No sé si recuerdan el episodio cuando estaba el presidente Donald Trump, donde la movilidad humana en Estados Unidos fue tan alta en ese momento, creo que fue en el año 2017, donde se hicieron como unos centros donde se tenían todos los niños. ¿Sí lo recuerdan? Esas imágenes que fueron hasta grotescas y tristes. Ese tipo de migraciones, una de las principales derechos que por lo general algunas veces tienen los niños, dependiendo de los estados, es que los privan, los detienen, los privan, los separan. De allí la vulnerabilidad se hace mayor y se hace mayor en las niñas. No es igual que en las niñas que en los niños. Recuerden que las mujeres siempre son como un blanco, ¿no? Desde niñas, un blanco, un blanco, un blanco. El incremento de riesgo y la agudización de la vulnerabilidad y la violencia de los derechos. Si hay vulnerabilidad, por consecuencia hay violación de los derechos de los niños. Entonces, fíjense, según Olivera, que es un experto, especialista en migración y en infancia, en un estudio que hace, dice que los migrantes son otro grupo de situación de vulnerabilidad debido, primero, y nos lo dice, a situaciones de lluvia, situaciones de ley. O sea, usted no tiene los mismos derechos cuando entró en otro contexto, ¿verdad? Ya por ahí empieza a ser vulnerable. No tiene las mismas condiciones de derecho que tiene la otra, ¿no? Y de facto, bueno, lo real es que usted esté en un estado que no es suyo, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente, o sea, son como que dos condiciones, una legal y la otra real. En ese sentido, fíjense, existen unos prejuicios culturales acerca de los migrantes que permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la xenofobia, el racismo, que dificultan la integración de los migrantes a la sociedad. Estos prejuicios hacen muchas veces más daño que las condiciones de iuris legales, porque hacen más daño a la gente que señala, hacen más daño a la gente que no tiene identidad con el otro, que no se relaciona con la otra, que no se relaciona con el otro, o que no le reconoce, porque el tema de la discriminación es un tema del no reconocimiento de mi otro, de la otra, del otro. Si yo no te considero en igualdad condiciones que yo, bueno, evidentemente se van a plantear las diferencias. Pasamos a la otra. Cuando vemos aquí, y lo que quise hacer así en esas diferencialidades están las diferencias de género. No tengo yo las mismas condiciones que puede tener el compañero que está tomando, que está haciendo todo el registro visual. Somos iguales, pero somos diferentes. O el doctor Carlos, mi persona, o la doctora Lili y yo, inclusive tenemos el mismo género. Todos somos diferentes, pero hay unas condiciones diferenciales en cada ser humano que deben ser consideradas. Y en materia de género hay que tener claro que la historia ha hecho que sea la mujer más vulnerable, porque la ha construido así. Ahora nosotras, sobre todo las latinoamericanas, hemos tratado de cambiar
cambiar ese enfoque. Hemos tratado de decir que somos iguales, que somos iguales. Claro, no nos gusta hacer caso, pero somos iguales, no nos gusta hacer caso, hay muchas cosas que no nos gusta hacer de los hombres, pero somos iguales. Pero sí lo que hay que decir es que, sobre todo las niñas, y lo hemos visto en los últimos meses en nuestro país, el tema del abuso sexual en niñas. Eso tiene que estar claro. La mujer, por eso le digo siempre en blanco, a la edad que tenga, muchos hombres quieren apropiarse del cuerpo de la mujer. Y en situación de migración, más aún. No debemos de considerarla trata. Entonces, por eso la diferencialidad es sumamente importante. Te puede identificar una niña que tiene una vulnerabilidad, pero hay que ver el contexto que tiene a su alrededor. El contexto es sumamente importante. Fíjense, según Norberto Linsky, el representante del Comité de los Derechos del Niño, fue nuestro representante, un hombre argentino muy brillante, el doctor lo conoce, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir cosas interesantes sobre el contexto venezolano y latinoamericano, y lo tomé a él porque soy del sur. No puedo tomar y considerar otro concepto. No soy del sur, evidentemente en Latinoamérica nos aplicamos unas cosas. Entonces él señala, tomando como base el artículo de la Convención 1, y donde era lo inicial que decíamos, donde el niño que se considera menor de 18 años, dice que hay una clasificación en materia migratoria, dice niños que migran junto a su familia, esos son unos, niños que migran sin compañía de sus padres humanos o responsables, y dice niños que permanecen en el país de origen cuando sus padres humanos migran. ¿Cuál es el casamiento? ¿Ah? Todos. Pero nos vamos a encontrar con el tercero, con el que podemos actuar de manera inmediata. Y si tenemos el programa, y en el programa que lleva Sonacop sobre, nos vamos a encontrar con los tres, como lo señalan ustedes. Cuando a ustedes le llega un niño repatriado, puede ser un niño que se fue con su familia, pero que la detuvieron allá y que todavía no la han deportado, pero para garantizar derechos mandan a los niños. O puede ser que infringieron la ley y los tienen privados, entonces mandan, o pueden ser niños que se fueron solos, que también nos han llegado. Yo porque soy muy curiosa. Niños que nos han llegado, me ha tocado ver al doctor Fernando como con la recepción han sido adolescentes que se han ido solos, se han ido solos, entonces, y no los vuelven a ver. Entonces, diríamos que estas tres categorías de niños nos sirven a nosotros y a nosotros para tomar decisiones, nos sirven a nosotros y a nosotros para orientar una decisión administrativa o políticas públicas que el IDENA sabemos que nos va a apoyar en el sentido de orientar y generar algunas líneas de acción en materia migratoria. Siguiente. Los principios son nuestros principios de siempre en materia de contextos migratorios y infancia. El interés superior, siempre. Cuando hablamos de la diferencialidad, no estamos hablando sino que de la aplicabilidad del interés superior, que es un principio interpretativo, que tiene que ver con la subjetividad del niño, pero que también tiene que ver con las condiciones que tiene el niño o la niña. La no discriminación, y ahí coloqué entre paréntesis, la igualdad de género. ¿Qué es la no discriminación? No nos discriminemos. Todos somos iguales. Pero la igualdad de género te da una noción diferente para visibilizar a ellas de ellos. Si tenemos niños en situaciones diferenciadas, hacemos menos daño que cuando estandarizamos decisiones. Las niñas y los niños no son iguales. Las niñas y los niños son diferentes. La estandarización no debe hacerse, sobre todo en materia de medidas de protección. El derecho a la vida priva
El derecho al niño a expresarse priva, por eso escucharlo. ¿Cómo sabemos cómo está y cómo identificamos si es distinto, si es diferente, qué necesita, qué requiere? Entonces tenemos que tener agudeza en el oído. El respeto al principio de la no devolución. Dicen los instrumentos internacionales, hablan de la no devolución. ¿Por qué? Para no generar la separación o para no colocar al niño en riesgo del país de origen que generó la migración. No obstante, por eso es regulado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, siempre se debe considerar el interés superior. Es necesario tener en cuenta además una serie de garantías vinculadas a la reunificación familiar. Si aplica el principio de respeto a la no devolución, no obstante, aplica la Convención en su artículo 33 de que el interés superior, en un principio, ha de garantizar la reunificación familiar. Priva nuestra convención. Qué bueno que tenemos una convención que todavía, a pesar de los años, se mantiene con mucha vigencia. Y la confidencialidad. La confidencialidad es sumamente importante en materia porque, por ejemplo, podemos tener alguna repatriación de niñas o de niñas, sobre todo, víctimas de la trata, víctimas de explotación, y entonces hay que guardar en un proceso de cuidado y de protección pasamos a la otra. La perspectiva de género, ya como lo venía diciendo, vamos a basarnos los roles, comportamientos, actividades y atributos de una sociedad son los que van a determinar evidentemente esos prejuicios que nos hacen muchísimas veces estigmatizar o generar unas diferencias discriminatorias, porque es importante la diferencialidad, pero no para la discriminación, sino para igualar. Allí es donde está la gran diferencia. El género también entonces es una relación entre mujer y hombre, niño y niña, a partir de la distribución del poder. El adultocentrismo en materia de infancia es el prejuicio, igual que, como dirían las feministas, el patriarcado, es el adultocentrismo en materia de infancia. ¿Quién tiene la razón? El adulto. ¿No? ¿Quién tiene la razón? El adulto siempre tiene la razón y el adulto no. Es un tema de poder y no el poder precisamente lo tiene el adulto. El género entonces es una construcción social de la cual todos aprendemos todos los días, porque las normas de hoy no son iguales a las de mañana. Pasemos a esta de las vulnerabilidades. Hay unas imágenes que nos dicen, si vemos sobre todo la que el niño está ahí, vemos el nivel de vulnerabilidad que puede tener un niño que se encuentra migrando, ¿no? Entonces, tener presente que la migración expone exponencialmente los más vulnerables, no es a una, dos, a tres, puede ser múltiples vulnerabilidades. Seguimos a la otra. Vulnerabilidades: ser detenido, como ya les decía inicialmente, estar expuesto al crimen organizado, ahí al acecho. Pareciera que el crimen organizado, si estas organizaciones que están definitivamente bien estructuradas, están al acecho en circunstancias como esa. Sufrir violencia sexual y discriminación, por eso decía, aquí es donde las niñas tenemos que tener diferencias para poder identificar cuando una niña puede estar expuesta a alguna situación de trata, alguna situación de trato, de explotación o alguna situación, inclusive los niños, en la explotación laboral. Adolescentes no binarios, no visibilizados, exposiciones a las niñas, adolescentes y mujeres al acoso de hombres en los mismos grupos de migración, eso es importante poderlo visibilizar. Estar enfermo y no tener acceso a las medicinas en tiempos migratorios se hace difícil, aunque hay muchos programas aparentemente para la atención, en la realidad no es así, no es así. Seguimos. Conceptos que tenemos que tener claro: no siempre es sinónimo niños acompañados, no siempre es sinónimo de viajar bajo un régimen de protección. O sea, andar con mamá y con papá migrando no siempre es sinónimo de estar protegido. ¿Por qué?
por lo que ya decía, pueden ocurrir cualquier tipo de eventualidad que genere la desprotección en la niña y el niño. La desprotección por circunstancias que pueden afectar a adultos y expone al abandono. Fíjense, expone al abandono del niño en situaciones de migración, expone el riesgo. Acceso a los niños y niñas a servicios educativos en el país de destino. No acompañados ni separados. Los niños migrantes y especialmente los menores no acompañados son los que se encuentran con mayor situación de vulnerabilidad. Los no acompañados no tienen a nadie que les pueda estar garantizando la protección y la seguridad. Teniendo claro nosotros estos conceptos de niños no acompañados, niños separados y niños acompañados, siento que se nos hace más fácil poder aterrizar, darle algunas orientaciones sobre la materia. Pasamos a la otra. Algunas barreras. Voy a plantear las barreras de género y quiero ir cerrando, porque fíjense, la estandarización de niños y niños impide la identificación de necesidades diferenciadas. Limitado acceso de derecho a servicios de salud, trámites excesivos para la educación, ausencia de medios y mecanismos de acceso al trabajo digno, discriminaciones por xenofobia, exceso de trámites de reconocimiento o valoración de títulos, falta de información para las rutas de tránsito segura. No hay rutas de tránsito segura. No hay. Cuando hay una expedición de un permiso, nosotros no nos preguntamos hacia dónde van, cuándo van, con quién van. Si lo preguntamos, yo en estos días hice un ejercicio creo con el doctor Fernando, le decía como que nos hace falta un programa de orientación para rutas de tránsito seguro, ¿verdad? Van a migrar, un programa de información para migración segura. Me parecía que desde un consejo de protección, por ejemplo, o desde los consejos o desde la Defensoría de Niños y Adolescentes, se podía orientar sobre migraciones seguras. La falta de formación de los proveedores de los servicios de protección de la infancia en atención. O sea, si no, ya era lo que hacíamos inicialmente, si no nos actualizamos, pues evidentemente eso nos genera todo un sesgo en la decisión. Falta de programas de atención diferenciados que respondan a las necesidades, separación de niños de sus familias sometidos a distancia, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que todo esto se da porque hay unas barreras que no nos permiten visibilizar que necesitamos evaluar diferenciadamente. El género, lo único que exige es la diferenciación, inclusive étnico-racial. Si seguimos a las otras, pasamos a las otras, porque ahí están las barreras. Fíjense, esta última, las víctimas o vulnerables de trata. Tenemos algunos retornos que han sido niños que han sido víctimas de trata. ¿Quiénes son? Quienes viajan con condiciones migratorias irregulares, no están documentadas. Quienes ingresan o egresan a países para trabajar en servicios domésticos, laborales, agropecuarios o estacionales de maquila, cuando las incorporan en empresas de producción. Quienes son víctimas de explotación sexual y comercial, y niñas y adolescentes embarazadas. Leía un especial de Honduras, en Honduras explotan a las niñas, adolescentes embarazadas, inclusive sexualmente. Fíjense, esto quiero cerrar con estos derechos que efectos, vamos a decir, en términos migratorios, son los derechos más vulnerables. El derecho a la vida familiar, la migración violenta, el derecho a la vida familiar, a entornos adecuados de vida y a la salud, porque la ley mejora. Pasemos a la otra, y a la libertad personal. Son tres grandes, vamos a decir, derechos que según algunos estudios nos reflejan, y ya lo vamos a ver, cómo ellos agrupan, en el caso de Venezuela con la LOMNA, nos agrupan toda esta lista de derechos que nos revelan inclusive el sistema de monitoreo de violaciones de derechos, de reporte del Consejo de Protección, nos dice que estos son los derechos más violentados y vulnerados. ¿Y por qué? Porque en Venezuela tenemos niños en situación
de migración también, ¿no? Que es lo más importante decir. Yo creo que en este sentido señalar que en Venezuela nos encontramos exactamente en un contexto migratorio donde compromete y expone las condiciones de vida de niños y niñas, donde este articulado, y si quieren lo pueden agrupar en los derechos el derecho a la familia, el derecho a la salud y entornos, vamos a decir, entornos saludables y sanos, y el derecho a la privación y el derecho a tener libertad, ¿no? Entonces, hay algunos datos que quería, pero creo que los tiempos ya están completos. Sin decirles, podemos pasar ahí las láminas de manera rápida. Algunos datos que nos dicen, fíjense, el niño separado, esto está en el marco de los registros de los consejos de protección, del trabajo que hacen los consejos de protección. Su trabajo da como para que hoy nosotros tengamos un monitoreo nacional y tengamos confianza plena de qué es lo que tenemos. Así que de verdad agradecerles a los consejos de protección por el trabajo que hacen para que nuestro país pueda tener algunos datos que reporten las realidades que viven las niñas y niños de Venezuela. La importancia de que el reporte de los datos se pueda tener. Nosotros hoy sabemos cuántos niños pueden estar retornados gracias a cuántos niños están tramitando inclusive permisos de viaje, que eso le va a dar un indicador en su municipio, cuántos niños o niñas están por salir. Eso debe ser un indicador importante en cada municipio. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Seguramente van a tener mesas de trabajo donde van a profundizar sobre los datos, donde van a analizar con mayor profundidad los elementos que fueron dados en la mañana de hoy, que el doctor Carlos también les va a compartir. Muchísimas gracias a ustedes. Visita nuestra página web www.azonacoc.com o visita nuestras redes sociales como Azonacoc Venezuela, Instagram y Facebook, y en Twitter Azonacoc. Todos somos responsables.